En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos de Revelando, bienvenidos, sean muy bienvenidos a este programa de día martes 21 de enero del 2025. Estamos con el equipo completo, un gusto de estar con ustedes, Eugenio Guerrero, Patricio Schiavetti, Enzo Alvarado en los controles por Asofar, quien les habla Pilar Soberado, y en Radio Portales o Luis Salinas o Gerardo Terán. Les comunico lo de siempre, estamos grabando el programa temprano porque hay que ser honestos aquí, así que este programa que se emitirá a las 18 horas, que se emitirá hoy día, sí, a las 18 horas, está grabado. Bueno, lo primero, porque hay que ser bien educados, agradecemos a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, por su apoyo permanente a este programa desde hace ya casi 9 años, al directorio, pero básicamente a sus socios, que son los que facultan al directorio para auspiciarnos. Y en segundo lugar, a Radio Portales de Valparaíso, nuestra querida Radio Portales, que nos permite estar en sus ondas y transmitir y estar con ustedes en casa, donde estén a la hora de emisión del programa o en podcast después. Así que gracias a todos. Las opiniones que vertimos aquí, según se dice siempre al finalizar el programa, pero no está de más recordarlo, son de nuestra exclusiva responsabilidad. Esto es de Patricio, de Eugenio y de quien les hable. Y esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar AG. Y en segundo lugar, algo que ya se ha hecho costumbre en Revelando desde el año pasado, estamos a puertas de que se cumpla un año desde los horrorosos incendios que afectaron a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, pero básicamente a Viña del Mar, a ciertas zonas de Viña del Mar. Estuvo un grupo de pobladores frente a la Moneda protestando porque ha pasado un año y pese a que el presidente de la República dijo, los ayudaremos con todo, nos comprometeremos a todo, eso de avanzamos, seguimos, prosperamos, todo eso que se dice habitualmente en este gobierno, pese a que la señora ministra, la señora Vallejo, que está haciendo uso de su prenatal, anduvo paseándose por aquí, por el Olivar con casco, pese a que se nombró a otra delegada después, la verdad es que aquí no ha pasado nada. Y aquí murieron 137 personas y yo esta comparación es horrorosa y la seguiré haciendo. Muchos nos lamentamos de los incendios de California, que los encuentro terribles, terribles y más dramáticos cuando muere gente, pero aquí murieron 137 compatriotas, no sé si más. Y eso es todo. Murieron, ¿no? Punto. Y lo sienten, los lloran sus familias, sus deudos y nada más. Y quienes han ayudado a los damnificados son los particulares, sus familias, sus amistades. Los traumas de toda esta gente son terribles. Las enfermedades, el dolor, la pena. Y ahí está, y estamos aquí al lado, ¿no? Y las autoridades políticas, que son las primeras llamadas a ayudar, a resolver, nada, bueno, metidos en las campañas, se fueron a sacar fotos también para allá, naturalmente, todos los candidatos, o casi todos los candidatos, creo que los que tenían moral no fueron. Lo único que yo me pregunto, y termino la reflexión, es, todavía no puedo entender cómo en Viña del Mar, cómo en la región de Valparaíso ganó Mundaca, el señor gobernador, y cómo en Viña del Mar ganó la señora Ripamonte. Inexplicable. En fin, para la posteridad. Don Patricio, don Querida Pilar, muy buenos Eugenio. días. Es un agrado estar nuevamente con ustedes en el programa.
eh, adherirme a los saludos de los damnificados del incendio de febrero del año pasado, que no los vamos a abandonar, que los vamos a tener siempre en nuestras mentes en todos los programas del día martes. Y para partir, Pilar, quiero saludar particularmente a un auditor, como bien les había contado yo en una reunión pasada, que se trata de don John González, que nos escucha todos los días martes cuando él cierra su taller de grabación, que es de grabados récord, y se sube a su auto y pone la 89.6 del dial y escucha Radio Portales y el programa. Así que agradecemos que nos escuche y le remitimos un cordial y especial saludo. Y a propósito de las efemérides, como es tradicional, querida Pilar y Eugenio, me voy a referir a una efeméride que no es del día 21, sino que del día 20 de enero, porque es muy importante para los chilenos. Es el aniversario de la batalla de Yungay que tuvo lugar en 1839, donde triunfaron las tropas chilenas sobre la Confederación Perú-Boliviana. La batalla de Yungay trajo como consecuencia el fin de la Confederación Perú-Boliviana y el cese de la influencia de Andrés de Santa Cruz en Bolivia. Al concluir la guerra, el presidente Joaquín Prieto decidió celebrar el triunfo firmando un decreto que dio al llanito el nombre de la batalla de la victoria de Yungay. La fiesta popular comenzó a ser celebrada en 1841. El Estado se encargó de fomentarla, divulgando el himno a la victoria de Yungay de José Sapiola, con la participación de bandas y desfiles militares que con el tiempo determinó la permanencia de las celebraciones como la fiesta del roto chileno. Así que ayer se celebró la fiesta del roto chileno a lo largo de todo el país, de Arica a la Antártica, y como un buen recuerdo del triunfo en la batalla de Yungay, en la cual las tropas chilenas derrotaron a la Confederación Perú-Boliviana. Muy bien, yo antes que sigas con lo que corresponde según pauta, lo primero es saludar también a nuestro auditor, que es amigo tuyo. Nosotros no le conocemos, pero te escucha a ti, es amigo tuyo, es amigo nuestro, así que muchas gracias, don John, por escucharnos. Y lo segundo, lo de la batalla de Yungay, bueno, sin duda, hace unos años se hacía en el Estadio Sausalito de Viña del Mar una enorme fiesta por el Día del Roto chileno. Y además, y hace muchos años más, en la época de mi madre, que ya falleció, se enseñaba en los colegios el himno de Yungay. Entonces, ha cambiado la vida, han pasado los tiempos, pero hay cosas que son imperecederas y nosotros nos encargamos modestamente de recordarles. Así que muy bien por nuestra efeméride, Patricio. Muy bien. Sí, y como es habitual también, Pilar, Eugenio y los auditores que nos escuchan, nosotros recordamos todos los días mártires a los mártires de Carabineros. Y al propósito de un 21 de enero, el 21 de enero de 1985, el carabinero Luis Eduardo Marchán Galás fue herido a bala por un delincuente. Así que, como es habitual, remitimos los saludos a la familia, a la institución de Carabineros de Chile, gran institución encargada de la mantención del orden público, el combate a la delincuencia y el narcotráfico. Así que un saludo especial para la familia del carabinero Luis Eduardo Marchán Galás. Muy bien, como decimos aquí siempre, siempre, que su alma descanse en paz y para los creyentes la muerte no es el final. Ahora salimos de Chile completamente y vamos a conversar sobre el gran tema de ayer, pues, el gran tema mundial de ayer. Nuestros auditores dirán, ya estamos aburridos de escuchar sobre el gran tema de ayer. Sí, puede ser,
pero nosotros tenemos que dedicarle unas líneas porque aquí habemos dos chilenos y un chileno venezolano, a quienes en particular a nuestro chileno venezolano le interesa la mirada que tenga Donald Trump en su gobierno durante su mandato respecto de Venezuela y respecto de otras cosas que conversó, que dijo ayer. Así es que vamos y según la pauta, Patricio Eugenio, Eugenio Patricio, el regreso de Mira, Trump. sí, mira Pilar y Eugenio, y para compartir con los auditores, ayer asumió Donald Trump como el presidente número 47 de los Estados Unidos y a la edad de 78 años, en un mandato que va a durar 4 años, por lo tanto terminará su mandato a los 82 años. Una asunción al mando absolutamente diferente a la que fue hace 4 años, cuando asumió el mando John Biden, que respecto de la cual el actual presidente Trump no concurrió a, a la entrega del mando y desconoció el triunfo de Biden y por consecuencia se produjeron los asaltos al Capitolio. Por lo tanto, ayer tuvimos un acto absolutamente democrático y distinto, solemne, marcial, en que el presidente entrante anunció sus principales medidas respecto a su plan de gobierno. Y en materia de inmigración, declaró la emergencia nacional en la frontera sur y va a detener a todos los que entren ilegalmente, repatriando millones de inmigrantes ilegales. En materia de seguridad, hará uso pleno de la fuerza para eliminar todas las bandas extranjeras y redes criminales para acabar con el crimen en las ciudades. En cuanto al Tratado Ambiental de París, va a proceder a desechar ese tratado. En cuanto al Green New Deal, que es un trato referente al, al trato verde, nuevo verde, digamos, revocará el mandato de vehículos eléctricos, devolviendo las libertades de elección en el sector automovilístico. En cuanto al comercio, impondrá impuestos, tasas y aranceles a terceros países por importar productos americanos. Y dentro de las medidas importantes, va a indultar a los que asaltaron el Capitolio. Ya dije que se va a establecer un estado de emergencia en la frontera sur. Va a haber un cambio pretende él cambiar la denominación del Golfo de México a Golfo de América. Va a reinstaurar a todos los militares que fueron expulsados por no vacunarse a propósito del COVID y firmará una orden ejecutiva para terminar inmediatamente con toda la censura del gobierno y restaurar la libertad de expresión y fin a la ingeniería social en género y raza, declarando que solo existen dos géneros, masculino y femenino, y fin de las discriminaciones positivas, impondrá la meritocracia. Esta es alguna de las medidas que ha anunciado el gobierno de Trump en el día de ayer en sus discursos y quiero darle la palabra a Eugenio para que podamos compartir las ideas principales de lo que él ha anunciado sobre su futuro gobierno. ¿Cómo están, estimados? ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. perfectamente, Eugenio. Gusto saludarlos. Lástima que no pude estar con ustedes en el programa pasado. Me imagino que estuvo muy, muy entretenido. Y bueno, un gusto saludar también a todo el equipo de Asopark y también a Enzo que está en los controles. Bueno, ahora comentando este tema de Donald Trump, ya tú comentaste como el tema posiblemente que se ha linkeado más con la crisis interna de las bandas terroristas. No sé, Trump va a nombrar como banda terrorista incluso al Tren de Aragua, que es una banda proveniente de Venezuela, financiada por el chavismo, que azota varios países de la región y Chile no es la excepción. Fíjate que Trump la va a declarar una organización terrorista.
Por otro lado, está también la visión en el Canal de Panamá y en lo que llaman el Golfo de Estados Unidos y no el Golfo de México, ¿no? Hay una actitud, en cierta medida, uno podría decir expansionista o de reclamación que tiene en este caso la presidencia de Donald Trump. Eso, y por otro lado, se refirió más a asuntos internos que externos, eso vale la pena decirlo, y Sí. en materia económica, ya que tú mencionaste un poco más lo político y un poco más lo identitario, en materia económica es interesante porque Donald Trump, primero, él en su primer mandato respetó la autonomía de la Reserva Federal. ¿Ok? Recuerden que para Estados Unidos siempre es una enorme noticia si sube o baja la tasa de interés. ¿Por qué? Porque tiene repercusiones internas como también repercusiones externas, ¿ya? Entonces esto es muy importante decirlo. ¿Por qué? Porque para Trump la tasa de interés está demasiado alta en Estados Unidos, entonces pretende que se baje, pero eso no se baja por decreto, sino que eso es una decisión técnica. Y cuando compareció o cuando fue al Congreso, su nuevo ministro de Economía, este ministro de Economía lo que dijo fue que, bueno, primero se va a respetar esa autonomía bajo el mandato de Trump, tal como ocurrió en el anterior, y segundo, quiere una reducción de los impuestos, pero también una reducción del gasto. Y eso es bien interesante porque administraciones previas, bien irresponsables, lo que han hecho es una expansión de ambas. Ahora, hay un gran problema con la visión de Trump en términos económicos, que es una especie de revival del mercantilismo típico de los siglos XVI, XVII y XVIII, que son dañinos para todas las economías. Como por ejemplo, él quiere subir aranceles y subir impuestos precisamente a las importaciones. Esto para fomentar la industria interna, pero usted sabe muy bien que esto es un problema que se le genera porque aumenta los costes internos, básicamente las personas que importan para producir dentro de Estados Unidos, eso por un lado. Y por otro lado, eh, interrumpe el comercio internacional. Uno puede decir, bueno, lo puedes entender respecto a China, porque China muchas veces hace competencia desleal, devalúa su moneda para promover sus exportaciones, porque en sí misma ya ellos tienen una mano de obra muchísimo más barata y una capacidad productiva con base en ello mayor, o sea, que podríamos decir en términos de esa mano de obra más económica. Pero aparte de eso, si se quiere hacer como él lo quiere reflejar, eso significaría un problema para Estados Unidos, ¿ok? Ya varios institutos y think tanks muy reconocidos en Estados Unidos están criticando esta medida de Trump, mientras que las medidas fiscales sí las están elogiando. Entonces, aquí hay una contradicción por un lado, medidas fiscales de política fiscal que están bien encaminadas, incluso esta agencia de regulación, que es muy interesante, porque como bien publicó el Economista, el diario este español, publica, mira, estudia la creación de una agencia tributaria exterior, especializada en ingresar aranceles, derechos aduaneros y otros elementos de política comercial. Y actualmente todas estas medidas son ejercidas por el Tesoro desde su creación por Alexander Hamilton hace 250 años. Revisar el tratado comercial con Canadá y México, por ejemplo. Ustedes saben que esto ha sido siempre una inspiración de Trump, esto es muy importante decirlo. Eh, y estas políticas comerciales arancelarias comienzan a partir de abril. Como bien decía Patricio, todas estas medidas comenzaron desde el día 1, básicamente, pero estas parten desde el día de abril. Promover las exportaciones de Estados Unidos a lo largo de la orden ejecutiva que dar. Trump insiste que Estados Unidos debe reducir su déficit comercial con el resto del mundo, por lo que obliga a la administración a estudiar otras políticas que puedan mejorar el saldo norteamericano. ¿Ok? Y por otro lado, reitera los subsidios y la emergencia energética en Estados Unidos. Y también declaró, que esto es un punto muy importante, que va a comenzar a mirar la producción interna de petróleo y gas en Estados Unidos, como nunca antes. Y esto significa un gran problema, obviamente, para dictaduras como la venezolana. Yo digo, ojalá que Sí. el fracking, y entre otras formas de producir petróleo, sea una explosión en Estados Unidos para que no le llegue ni un peso a la narcodictadura venezolana. Por último, para finalizar mi comentario, obviamente yo veo la llegada de Trump con buenos ojos frente a sus adversarios, pero obviamente, obviamente me gusta la visión económica que está teniendo con respecto a la política fiscal. Me preocupa la política arancelaria que quiere tomar, como si la economía fuera una especie de guerra, y la economía precisamente no es guerra, y por eso que la gente entra en tratados comerciales para cooperar, porque hay actitudes cooperativas en los distintos estados, y al final quienes comercian son la gente y no los estados, sino que son los comerciantes. Y yo lo que pienso es que ojalá esta agencia tributaria, que va a estudiar todos estos derechos aduaneros y toda esta política arancelaria, termine Pilar y Patricio por sentar bases y hacer el ejercicio de estas medidas un poco más racional, porque puede generar un impacto en Estados Unidos al aumentar el desempleo incluso y también la inflación, ¿ya? Entonces, eso puede tener medidas peligrosas para Estados Unidos, donde está muy sensible a la inflación, porque ya ha sido estos años muy alta,
respecto a la pandemia. Los precios de algunos alimentos se han duplicado y hasta triplicado, que esa era la gran preocupación. Y por otro lado, si se quieren fomentar las exportaciones, porque se dice que hay un déficit del saldo exterior, lo que significa es que se importa más de lo que se exporta. Precisamente lo que tienes que ver es cómo se adapta tu estructura de capital interna a través de la libertad comercial que le das y no necesariamente generándola artificialmente, manipulándola por tasas arancelarias. Porque eso no funcionó y de economistas desde Adam Smith hasta Richard Cantillon y pasando por David Ricardo terminaron refutando esto hace más de 300 años. Así que eso es lo que quería comentar. Sí, yo los escuché atentamente y tengo dos observaciones muy mínimas. Lo primero, eh, el sistema político norteamericano es bastante distinto al chileno y las facultades del presidente de Estados Unidos de Norteamérica son diferentes a las de los presidentes de la República, de nuestra República, de Chile. Me impresionaron dos cosas. Esto de las órdenes ejecutivas, que ayer Trump firmaba y firmaba, no, hoy día en la mañana, hoy, firmaba y firmaba, no, ayer en la tarde, perdón, firmaba Sí, cuestiones y nada. Las famosas órdenes ejecutivas que son como unas especies de decretos leyes de los gobiernos militares y decretos supremos en el gobierno chileno, es una cuestión muy particular. así Y a ese respecto, lo primero que me llamó la atención es el dejar sin efecto la orden de Biden de retirar a Cuba del grupo de países protectores del terrorismo. Eso lo hizo Biden antes de irse. Sacó a Cuba de la lista de países que protegen al terrorismo, que lo incentivan. Yo entiendo que fue por un tema de canje de prisioneros políticos, ¿ah? Pero no estoy tan segura si ese fue solo el fundamento. Trump tiene la visión absolutamente opuesta. Y yo creo que Trump tiene razón. Lo segundo, me impresionó que el presidente Biden, adalid de los demócratas, adalid de los de la libertad y que todo lo que no sea demócrata es fascista, se permitió dictar una norma que se supo, que se conoció en el momento mismo en que Trump juraba el cargo y que es otorgar un perdonazo, una cuestión muy particular en el derecho chileno respecto de su familia, respecto de cualquier acto que hubiesen realizado que no tenga que ver con delitos de sangre, a la hermana, al hermano, al cuñado, a toda la familia, para dejarlos como protegidos ante cualquier acción que pueda intentarse bajo el gobierno de Trump en su contra. Yo eso lo encontré impresionante. Me pareció tan irregular como los indultos de Boric entre gallos y medianoche ese 31 de diciembre a los activistas del terrorista revolucionario chileno. Sí, eso me ha llamado mucho la atención. Y lo segundo que me ha llamado la atención es que la verdad es que yo creo que este presidente norteamericano que ya es conocido dice muchas cosas que suenan como muy terribles, como esto de Groenlandia, el Canal de Panamá, el Golfo de México, el mismo tema arancelario que comentas tú, Eugenio, el tema de hacerle la guerra a todo lo que no sea estadounidense, el tema de retirarse del Acuerdo de París, toda esa historia. Eh, pero él es básicamente un negociador, pues. Él es así básicamente una persona que negocia, que dice muchas cosas para que la contraparte esté dispuesta a defender su postura y Trump entonces vaya cediendo espacio, porque es lo que hace un negociador. Él es así y así ha formado su fortuna, su enorme fortuna. De manera que yo creo que hay cosas que no van a pasar. Yo creo que este gobierno va a ser un buen gobierno para Estados Unidos de Norteamérica. Hay muchas esperanzas en lo que haga. Kamala Harris fue derrotada en la peor de las derrotas del Partido Demócrata en las elecciones pasadas y fue derrotada no solo por lo mal que lo hizo Biden per se, sino por lo mal que lo ha hecho el Partido Demócrata, por lo desdibujado que está y por lo que polarizó a la sociedad estadounidense. Que las polarizaciones por regla general no vienen de los conservadores, vienen de la izquierda. Y eso fue lo que hizo el Partido Demócrata, y ahí tiene el peor resultado de la historia. Así que yo estuve bien atenta a lo que pasó ayer, me llamó la atención la ceremonia tan distinta a la nuestra. Me gusta más la nuestra, me gusta más la entrega del mando nuestra, la encuentro más formal, más fría, no más fría, más sobria. A mí tanta chacharacha no me claro. gusta, no me gusta la nuestra, me gustan nuestras fuerzas armadas, ahí militares, la tradición de la República, me encanta, pero bueno, pero ellos son Estados Unidos. Así es que bien, y lo que más me gustó fue la Melania Trump, naturalmente, ella regia, como una esfinge, ahí, estupenda, estupenda. Bueno, en fin,
Volvamos a Chile y luego, si quieren, viajamos al resto del mundo porque vamos al intermedio musical. Y como Patricio bien se refirió a la batalla de Yungay al comentar, al iniciar el programa, vamos a poner en este intervalo musical como fondo de música el himno de Yungay. Así que, amigos, Oye, vamos y volvemos en unos minutos. Hemos vuelto, queridos auditores, con una magnífica marcha militar, el himno de Yungay, que ilumina el triunfo de las tropas chilenas sobre la Confederación Perú-Boliviana y que recuerda, ¿no es verdad?, el Día del Roto Chileno. Estábamos terminando de tratar el tema de Trump, compartiendo con los auditores las primeras medidas tomadas por el presidente ya entrante. Y es bueno compartir lo dicho por Pilar en esta inusual para nosotros política de llevar adelante los pensamientos del gobierno por vía de estos decretos tan especiales que particularmente más se asemejan a un decreto de ley, como señalaba Pilar, de los gobiernos militares, en que no interviene el poder legislativo. Sí, Y el presidente señaló que va a proceder a despedir de la administración pública a aquellos que no sean leales al gobierno, cosa que apareciera como una persecución. Por otra no, parte, a mí me parece como tal, digamos, ¿cómo van a despedir a los que no son leales si pudieran tener algún grado de contrato definitivo, digamos? Ahora bien, en cuanto al cierre, va a producir el cierre de la aplicación CBP, Juan, que había establecido Biden y que permitía el ingreso de los inmigrantes. Así que han quedado miles de inmigrantes en la frontera y ya estamos viendo que la presidenta de México está tomando medidas respecto de ellos y darles algún grado de apoyo. Y otra cosa que va a proceder a dar término y que me parece muy apropiado es el término del trabajo remoto a los empleados federales que van a tener que presentarse a su trabajo físicamente y habiendo ya pasado el periodo de la pandemia y del COVID, que nada justifica continuar con ese trabajo remoto. Y para terminar mi comentario, ayer el Senado ratificó el nombramiento del primer americano estadounidense, latinoamericano estadounidense, que me refiero a Marcos Rubio, el primer ministro confirmado, que se trata de un senador y que va a asumir el cargo de ministro de Relaciones de Exteriores, es decir, secretario de Estado del gobierno de Trump. Así que mm, eso es lo que quería referirme en cuanto a las medidas de Trump y relacionarlas esas con el nuevo estilo de política exterior del presidente, que ha influido en la presión a Israel y que ha permitido la liberación ya de tres jóvenes israelitas que estaban apresadas por Hamas y que ha también determinado un cese al fuego entre Hamas y Israel y la liberación de 90 palestinos que estaban apresados en las cárceles de Israel. así fue. Oye, me había olvidado yo de comentar el tema de la designación de Marco Antonio Rubio como Sí, ministro, sí, que yo lo encontré fantástico. Tú sabes que él es un descendiente de cubanos que tuvieron que emigrar desde Cuba por razones políticas. Marco Antonio Rubio es un hombre que tiene mucho arrastre en la comunidad naturalmente latina de la zona de Florida, que habla un perfecto español, que no se le ha olvidado el español, porque tú sabes que hay mucho que llega a Estados Unidos o a otro país del mundo y que se le olvida el idioma natal. Eso está claro. No a él para nada, habla un perfecto español y naturalmente un perfecto inglés. Es un anticomunista acérrimo y con fundamento, pues no esta cuestión loca de que, nada, no, con fundamento, porque lo ha estudiado y lo vivió su familia, lo ha vivido su familia. De manera que me parece muy bien.
Y yo creo que, una cosa curiosa que dijo ayer, pero se equivocó Trump, porque habló sobre España, que naturalmente España hoy día en el concierto internacional, lamentablemente, tristemente para mí no es nada. ¿Ah? Y no es nada porque tienen un presidente que es de izquierda profunda, que pacta con los terroristas homicidas y pacta con los separatistas para llegar al poder. Naturalmente así no se puede. Y que tiene a la mujer imputada, al hermano imputado, al fiscal general imputado, al exministro de confianza imputado y a todo, a un montón de cargos de los socialistas imputados. Entonces, de manera que, claro, que no se puede. Bueno, entonces, Trump ayer se confundió y a raíz de esta inexistencia o poca relevancia de España en el mundo, siendo un país de Europa, siendo un país de la OTAN, dijo que estaba dentro de los países BRICS, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica. Y no es así. Ahora, yo entiendo por qué lo dijo, pero no es verdad. Chile, España no tiene ni esa capacidad, ni en esa extensión de terreno, ni muchas otras cosas que tienen los BRICS, independientemente de cómo pensemos de ellos. Así que hoy día rápidamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, que estuvo el fin de semana en Perú, estuvo el fin de semana en Lima específicamente, salió a decirle que claro que no era España no era un país BRICS, aunque el gobierno de izquierda lo quisiera, y que le proponía a Trump desde la Comunidad de Madrid colaborar en todo lo que él estimara pertinente que España pudiera hacer para, no sé si insertarse, pero eso. Entonces me llamó la atención de Trump, pero yo debo entender que lo dijo un poco mofándose, que lo encuentro lamentable, pero bueno, así es, cada uno tiene lo que tiene. Eso. Y el tema, 2 minutos nada más, y el tema Hamas, el tema, hay una nueva liberación de rehenes de Hamas en vista, y la liberación de presos que están en cárcel, presos palestinos que están en cárceles israelitas. Yo me voy a permitir hacer el comentario que hice cuando estábamos en la pausa, y es que me extrañó profundamente que todos los liberados, comillas, presos palestinos fueran mujeres y jóvenes, niños. Eso me llamó la atención. Quizás sea así porque ya tuvo Israel una muy mala experiencia cuando liberó al que fue jefe de Hamas, a los dos jefes de Hamas, los dos muertos ya, que los liberó de las cárceles que estaban cumpliendo condena y fueron los artífices de la creación, o sea, de la reorganización de Hamas como grupo paramilitar. Me imagino que ese será el motivo por el que haya tanta gente, a esa gente hayan liberado ahora a los israelitas, pero no dejó de llamarme la atención. Mi opinión es que, súper breve, súper simple, es que esa guerra no se va a terminar cuando hay razones tan poderosas como las que tiene uno y otro lado para odiarse. Eso no se termina. La aniquilación de judíos, que fue lo que pasó el 7 de octubre del 23, y luego la aniquilación de gazatíes que ha ocurrido después, ha sido solamente, es solamente la fuente de más odio y de más guerra. Lamentable. Sí. Eso. Y yo quería agregar, entre los comentarios pues, respecto a lo de Trump, que hay un prestigioso instituto que se llama el Peterson Institute for International Economics, que calcula que si Trump cumpliera sus promesas de subir los aranceles tal como lo quiere hacer y la deportación de esta innumerable cantidad de extranjeros, la inflación se dispararía un 7,6%, el desempleo subiría un 9% y el PIB caería un 9,7%. ¿Ok? Yo me imagino que esto se le va a colocar un poco de racionalidad, porque obviamente medidas tan radicales, porque convengamos, hay una emergencia, es obvio, ¿no? Y una emergencia desatendida totalmente por los últimos gobiernos, y que yo creo que Trump tiene todas las intenciones de poderla solventar y que se necesita solventar, obviamente. Pero una cosa es eso y otra cosa es como que para la campaña política hace que puede desplegar toda la fuerza del Estado por mandato presidencial para precisamente lograr el objetivo consciente que tiene el presidente. Tiene que pasar por una serie de trámites, pero y además tiene que ver también las consecuencias que tiene a lo interior respecto de la propia comunidad inmigrante, que en Estados Unidos es enorme. O sea, no estamos hablando de que es, no sé, un 10% de la población o un 5% de la población. Supera el 30, si no me equivoco. Entonces, eso y por otro lado, bueno, mi preocupación con las políticas arancelarias que siendo Trump un empresario de alta altura y teniendo tanta gente capacitada a su lado,
optar nuevamente por esta visión de guerra comercial a mí me parece una tontería cuando Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso del mundo por lejos. La moneda hegemónica del mundo se llama el dólar. Y Sí. tú cuando puedes controlar la política monetaria del mundo a través de la Fed, o sea, o por lo menos de la principal moneda, tienes unas ventajas añadidas institucionales muy grandes. Entonces, pero bueno, y por otro lado, para añadir un comentario respecto a lo que está ocurriendo en Israel, sí, yo convengo contigo, coincido totalmente contigo. Esa es una de las razones, Pilar, que yo tengo entendido que por eso que liberan en mayor proporción, primero por temas humanitarios, obviamente, y lo segundo es por el peligro de soltar radicales que todavía no conocen, que trabajan que trabajan en el subterráneo, por Hamas, si Sí. podríamos decir, Mm. ¿no? Y por otro lado, quería agregar que fíjate que con respecto al odio que hay entre unos y otros, fíjate que quien estaba contribuyendo para la paz, para que eso no continuara emergiendo, era el propio Israel. Incluso cuando uno ve las estadísticas del número de palestinos que iban, o sea, desde Cisjordania hasta Israel, con visas de trabajo y con posibilidades de poder vivir dentro de Israel, está incrementando de una manera brutal. Y además, esta Pax económica, si podríamos decir, que instauró Israel, y que estuvo pronta Arabia Saudita a firmar un reconocimiento con ellos para pues, poder comerciar, y que vemos como Emiratos Árabes Unidos, hasta el propio Egipto, que hace décadas Mm. reconoce al Estado de Israel, como que esta visión institucional como más occidental venía no predominando, pero se venía instaurando gracias al efecto que ha tenido la democracia israelí en el continente, ¿no? Pues lo que pasa es que en esta zona del continente, si podríamos decir, ahora yo lo que creo es que a partir de esta conflagración, que obviamente ha tenido sus abusos, ha tenido sus usos y sus abusos, si podríamos decir, yo creo que acá la estrategia, primero es una guerra que no se va a acabar pronto, y lo segundo, que acá la estrategia es fijar al enemigo en Hamas, y no necesariamente a los gazatíes, aunque los gazatíes también salieron afectados en la medida en que parte de la población protegía a Hamas o estaba aterrorizada por Hamas porque Hamas controla, domina y secuestra a esa población. Entonces es tan difícil, y bueno, para poder desarticular el conjunto de túneles, desarticular el conjunto de armas que venían de distintas partes del mundo, incluso para poder desarticular el apoyo de Hezbollah para darle respiro a Gaza, se le complicó un poco a Israel. Ahora, yo espero que esto de la liberación de rehenes vaya generando mayores treguas de paz entre uno y otro hasta que se estabilice, pues yo creo que hasta que si las naciones, si la comunidad internacional no se hace cargo de la zona o Israel se hace cargo de la zona hasta poderla pacificar a una transición de un gobierno, no sé si democrático, pero menos que estabilice, yo creo que eso no va a parar, Pilar. Yo no sé cómo lo ven ustedes. Es que, espérate, que no quiero que se me olvide la idea, pero con Israel hay un problema. Yo no conozco ningún país del mundo que esté dividido en dos. La Franja de Gaza y Cisjordania, y eso se supone que es Palestina. Así es, Una cosa así es. curiosísima, Y esa fue la insertada en partición el que Estado de hizo, Israel. eso fue la partición que hizo el Reino Unido, Pero eso, básicamente. sí, pero eso es una locura. Así Y lo es. segundo, tampoco puedo entender que hoy día en el siglo XXI haya un país que no tenga fronteras, que crece y se extiende como quiere, que es lo que hace Israel en los territorios que son de Cisjordania. Israel instala kibbutz. Fíjate que ayer estaba escuchando una entrevista a una mujer que fue jefa de estudio de no sé cuánto del Mossad, una señora que nadie podría decir que es pro-Palestina, Claro. comentaba precisamente este tema de estar ocupando territorios que Israel no debe tener. Es Pero verdad que Pilar, Israel se siente, permíteme sí, decirte esto. Mira, hay un problema acá. Primero, cuando Israel dominaba la Franja de Gaza, Israel la entrega completa en el 2005. Completa. sí, Entregó varios territorios. El tema es el siguiente. Cuando tú dices, bueno, estás avanzando sobre Cisjordania, yo convengo contigo en eso, sobre todo los ortodoxos. Hay un problema grave allí y eso lo hemos comentado. Pero ¿sabes cuál es el gran problema de esta situación? Que frente a la comunidad internacional que dice, bueno, están avanzando por territorio que no les correspondería, esos territorios ni siquiera tienen límite. Y tú lo dijiste al inicio. Pareciera que no tuvieran fronteras. Hasta que los palestinos no terminen de determinar dónde empieza su país y en dónde termina a nivel de límites, que no lo sabía ni Yasser Arafat, yo creo que eso va a ser un problema, y eso obviamente no da excusa para que los ortodoxos y sigan instalando kibbutz, y de eso estamos muy de acuerdo, pero en términos prácticos yo creo que hasta que no se defina eso, porque ellos no quieren definir un territorio, ellos lo que quieren es sacar a Israel. Entonces, mientras eso ocurra de esa forma, yo creo que no va a tener solución práctica, Pilar.
Pero sí, 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 yo entiendo que ellos quieren que Israel desaparezca. Ese famoso eslogan desde el río hasta el mar, que desde el Exactamente. Jordán al Mediterráneo significa hacer desaparecer a Israel. Pero acto seguido, los israelitas, sobre todo Sí, lo radical ¿no? sí, los ortodoxos. israelita, los ortodoxos, quieren que desaparezcan cualquier vestigio árabe. Ahora, yo entiendo que los israelitas se sienten amenazados porque es verdad que son la única democracia formal que existe en esa zona. Es la única. Y se sienten amenazados porque están rodeados del mundo árabe. Es verdad, es verdad. Pero el tema palestino. Ahora, yo creo, Pilar Soberado, que no soy analista internacional ni muchísimo menos, que Netanyahu no quiere ningún tipo de acuerdo, no quiere más regulación con respecto a lo que va a pasar en Gaza. Gaza hay que reconstruirla. Yo no Sí. creo que Israel arbitre los medios. Honestamente, no creo que los arbitre. Es Israel el que domina lo que hay en Gaza hoy, por tierra, por mar, Sí. bueno, ya destruyó y seguramente podría seguir destruyendo mucho más. No creo que arbitre los medios porque tú sabes que es bueno gobernar en el caos. ¿Ah? Si no hay nada establecido con respecto, no hay rival para conversar, que jamás no es tu contraparte para conversar. Y la Claro, Autoridad Nacional Palestina está muy desprestigiada entre muchos total. árabes porque piensan que los abandonó, que Mahmoud Abbas los abandonó, que piensan que es poco menos que un sicario de Israel, y ven en Hamas con esa gritería terrible un futuro. Yo creo que Israel no va a arbitrar ningún medio para llegar a ningún acuerdo acá, creo, Muy de acuerdo. pero Muy de acuerdo. equivocarme absolutamente. Ya, No, no, pero para finalizar el comentario, por eso yo decía la comunidad internacional al inicio, porque si Israel lo hace, se genera otro problema, porque un problema de conquista propiamente dicho. sí, Entonces, tú sabes que claro, el problema en la comunidad internacional hoy en día es gravísimo. así es. Sí. Volvamos a Chile, jóvenes. Volvamos a Chile, querida Pilar y Eugenio, y estamos en medio de la reforma previsional, con tratativas en el Senado, acuerdos que desde un punto de vista podríamos estar de acuerdo en que se suba la cotización a un 6%. Pero lo grave es que de ese 6%, 4,5% van a ir a las cuentas individuales de los trabajadores. Y aquí viene mi crítica. El 1,5% de ese aumento provisional va a ser prestado al Estado y devuelto por este con intereses y reajustes en un bono similar a los bonos de reconocimiento con que se hizo el enlace entre el antiguo y el nuevo sistema. Entonces mi pregunta, tenemos a un Estado quebrado que no crece, que está requiriendo cada vez más impuestos reiteradamente al Poder Legislativo y se le va a entregar en bandeja, por este acuerdo entre el gobierno y la oposición, un 1,5% en calidad de préstamo que no sabemos si va a devolver a los trabajadores o no. Esa es mi primera crítica. Y la segunda consiste, y es muy simple, que en medio de este acuerdo, los ministros Marcel y la ministra Jara del Trabajo hayan expresado con tanta claridad que el gobierno mantiene la intención de eliminar las AFP. Entonces, en medio de un acuerdo, ellos hacen públicamente, dan a conocer, ¿no es verdad? Algo que es dentro de la profundidad del pensamiento del Frente Amplio y del Partido Comunista, que es destruir las administradoras de pensiones, que es una cosa que quieren hacer hace largo rato en el gobierno. Por lo tanto, mis dos críticas a este acuerdo son, uno, este 1,5 del préstamo, y dos, este anuncio tan claro de la intención de eliminar las AFP, que implica una muy mala fe en medio de este entendimiento entre el gobierno y la oposición. Gracias, Patricio. Eugenio, Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con Patricio y aquí hay un problema, yo no sé si será un problema grave,
O sea, los técnicos así lo arrojan. Incluso hay un estudio que hace de Consult, por ejemplo, y cuando evalúa la propuesta en general, o sea, desde cómo se va a afectar la industria, desde cómo con este préstamo obligatorio, la rentabilidad obviamente no va a ser la misma en cómo se negocia directamente en el mercado, puede afectar estos fondos hasta un 12% menos de rentabilidad. A ese nivel. Entonces, si uno se va por la rentabilidad, uno dice, bueno, el proyecto es malo. ¿Y cuál es la virtud precisamente de las AFP en este sentido? Bueno, que básicamente de cada 10 pesos el 70 es rentabilidad, ¿ya? O sea, eso uno Claro. lo podría decir de esa forma. Entonces la rentabilidad es brutal porque primero, la tasa de cotización en Chile es de las más bajas del mundo en términos de sistema de pensión, ¿no? Eso hay que decirlo. Por eso es que está la urgencia de subirlo hasta esa cantidad, ¿no? 18, si más no me equivoco. Eso por un lado. Y por otro lado, hay una crítica que hizo Klaus Schmidt-Hebel, que me gustaría compartirla con ustedes, al proyecto en general. Y por específico, miren lo que argumenta Klaus. Y les voy a leer. Por ejemplo, respecto a la PGU, dice, hay un aumento de 250.000 al 90% de la población. Ya, disculpen, el 90% de la población. Entonces, ¿cuál es el efecto? Mayor empleo informal y redistribución regresiva a los sectores de ingresos medios y altos. Ese es el problema. Luego, la tasa de cotización, aumento de un 4,5 al ahorro individual administrado por las FP. Como bien decía Patricio, bueno, los efectos netos son muy positivos por un aumento del 45%, por un aumento del 45% en personas, mayor ahorro, mayor inversión, mayor profundidad del mercado de capitales, ok, todo bien. Pero el aumento del 1,5 para el porte diferido al Estado para incrementar las pensiones bajas podría tener efectos netos positivos análogos previos, pero menos intensos, con un aumento del 1,5 en pensiones, parcial o estatización de la industria. Y cuando hablamos de la compensación a mujeres, dice que básicamente es reparto y es un impuesto puro al trabajo que disminuye el empleo formal y los sueldos líquidos, y es una parcial estatización de la industria, dice Klaus Schmidt-Hebel, eso no lo estoy diciendo yo. Fíjense con respecto a la licitación, dice la licitación periódica del 10% de todos los afiliados a la AFP cada 2 años, con opción a resistirse al cambio. El mecanismo ineficiente para reducir las comisiones, muy inferior a la propuesta del autor del diálogo y decisión de afiliación en 3 etapas. Y cuando dicen cambios regulatorios en la industria de las AFP, ingreso de otros actores, subcontratación, funciones de las AFP y el IPS estatal, dice, debilita el giro único de las AFP, estatiza parte de sus funciones e incrementa riesgos sistémicos. Entonces, en general, para no releer toda la crítica, es que por los 3 sectores, tanto por la ayuda general, con respecto a impuestos generales, con el aumento de la PGU, tal como se quiere hacer, con el aumento de la tasa de cotización, como se está haciendo en estos dos 1,5, y además cómo se está legislando en el mismo proyecto para darle nueva forma a la industria respecto a la licitación de los stocks, está generando visiones ineficientes que representan, en algunos casos, una estatización parcial de la industria. Claro. Me quedan 2 minutos, o sea, perdón, nos quedan 2 minutos, así es que yo me da la idea que voy a dar mi opinión con respecto a este tema en el programa del próximo martes 28. Pero por lo pronto, creo que estoy casi perdida en el nuevo proyecto de reforma de pensiones. No puedo entender las posturas radicales las posturas tan distintas de republicanos, Sí. de la gente que ha conducido la negociación, que está de acuerdo, que son UDI y de Renovación Nacional, la postura en contra de parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional. La verdad es que así, desde ese punto de vista, yo no entiendo el proyecto. Lo único que sí entiendo es que darle atribuciones al Estado para que, por intermedio de un organismo estatal, se manejen platas privadas es un pésimo negocio. Puede que resulte en Finlandia y en Noruega. En Claro. Chile no resulta, no ha resultado nada. Veamos Codelco, veamos Televisión Nacional, veamos a los servicios públicos en general. De manera que desde ese punto de vista estoy en absoluto desacuerdo. Yo entiendo que el tema de las pensiones es un tema que hay que solucionar. Por supuesto que sí, pero no hay que hacer desaparecer a las administradoras de fondos de pensiones, que es lo que la ministra Jara ya lo dijo junto a Marcel, quieren que desaparezcan. Y entiendo que en marzo, una vez terminado el receso legislativo y aprobado esta idea, aprobada, no lo sé todavía, volvería a la carga la ministra Jara desde el Ministerio del Trabajo con una idea para hacer desaparecer definitivamente a las administradoras de fondos de pensiones. Eso es lo que oí el otro día. Amigos, nos tenemos que ir.
Quería Pilar, Buena tarde y Eugenia, mejor semana. muchas Nos vemos. gracias. Chao, chao. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.